Bueno, estamos en pleno barrio de Villa Cresco, a un par de cuadras del estadio del Club Atlético Atlanta, y estamos en el local del Roble, donde funciona este periódico obrero clasista que desde hace varios años circula en las distintas ciudades del país, en las fábricas, etc. Y estamos con Nano del Valle, para sus íntimos conocido como el Viejo Nano, que con sus recientes 80 años se mantiene en plena actividad, no baja los brazos. Incluso para poder concretar esta entrevista me consta que tuvo que consultar la agenda porque la tenía muy recargada. Nano del Valle, gracias por recibirnos y por prestarse a una entrevista para nuestro programa de Razones y Pasiones. Una primera aclaración: el local no es del Roble, el local es del Grupo de Aporte al Comunismo, en la cual funciona, nos permite funcionar. Bueno, perfecto. Sí. Ya que estamos con el Roble, ¿cómo es esta historia del Roble? ¿Cuántos años hace que circula? ¿Cómo se distribuye? Después de que yo me fui del Partido Comunista, ya por el 82-83, quedé sin hacer nada. Y ahí fundamos después un pequeño periodiquito que se llamó y se llama, sale cada tanto, Pariendo una nueva sociedad. Bueno, era un periódico que no reflejaba nada más, un poco las cosas que decía Clarín, y nos fuimos al diablo de ahí, y quedamos medio sin hacer nada. Y ahí encontramos después el periódico de los compañeros de Sanón, se llama Nuestra Lucha, se llamó Nuestra Lucha, y lo tomamos con todo. Y en la zona norte llegamos a distribuir de este periódico 1.200 periódicos en las empresas de la zona. Y lamentablemente, por diferencias políticas, los compañeros editores del periódico lo liquidaron. Sí, fue un crimen, porque yo también participé de eso, y yo que participé mucho en el periódico de la CGT Los Argentinos, digo que desde esa época hasta ahora, Nuestra Lucha fue el mejor periódico obrero que hubo en este tiempo, ¿no? Con eso nos relacionamos bastante con Sanón, y cuando nos quedamos sin hacer nada, varios compañeros decían: hay que sacar un periódico, hay que sacar un periódico. Y a nosotros nos parecía que no había fuerza todavía, hasta que fuimos acumulando cierta fuerza. Fuimos a Sanón, nos metimos dentro de Sanón, tuvimos 15 días viviendo con los compañeros de Sanón en esa experiencia. Sacamos un folletito que por ahí anda, Sanón y la Comuna de París, que los 500 ejemplares que sacamos se vendió enseguida, y con esto empezamos a sacar periódico El Roble, que fue todo un debate, porque había algunos que querían que ponerle la epopeya, nosotros dijimos un nombre simple, que sea un árbol que dura, y quedó El Roble. Es más o menos como su vida, ¿no? Recién con 80 y dura, ¿no? Sí, es un árbol duro. Aunque después me dijeron el problema que no es nacional, es cierto. No es de origen nacional. No es de origen nacional. Bueno, pero usted muchos de sus mails termina poniendo abajo ciudadano del mundo, ¿no? Algo quiere decir. Ciudadano del mundo, ¿no? Quiere decir. Yo la frontera de la burguesía no me calientan. Tengo un amigo que suele decir que es argentino pero no practicante. Ahí está. Fundamos este periódico hace 7 años y lo venimos sacando una vez por mes hace 7 años, con muchas dificultades, porque es un periódico que está claro que no lo financia Coca-Cola, no lo financia Volkswagen, no lo financia ningún burgués. Si lo hacemos con lo que recaudamos de la venta, es una parte, y con algunos aportes personales de los propios compañeros. Y, por ejemplo, la edición actual de los 500 que sacamos nos está saliendo 2.100 pesos, que sabés cómo nos cuesta juntarlo, ¿no? Me imagino. Pero además se distribuye mucho por las redes electrónicas. Se distribuye por las redes electrónicas. Y nos queda siempre un remanente que no distribuimos, que aprovechamos en algunas empresas a meterlo como regalo, y planteando encontrar un contacto más, porque hicimos todas las experiencias. Algunos decían: el problema es que poner una buena tapa, hay que ponerle color, y en las kioscos se va a vender. No, son macanas. Le podés poner olor a chorizo o lo que sea, pero el contenido, que tiene cosas clasistas y revolucionarias, no se vende por el formato. Y eso hay que trabajarlo. Pero además el mano a mano permite el diálogo, la calma. Nano, vayamos un poco hacia el origen de todo. Usted nació por allá, ¿por qué año? Más o menos por el año 34, en el campo, hizo tareas de campo, de boyero, trabajó como mecánico electricista
en una usina, después trabajó en Astillero Río Santiago. ¿Cómo son esos orígenes? ¿Cómo era su núcleo familiar? Yo nací en pleno campo, Chascomús, una localidad que queda desde la entrada de Chascomús hacia la izquierda, hacia el mar, digamos, cerca de 80 kilómetros, 70 y tantos kilómetros. Comandante Giribones se llama. Era la vieja vía que unía La Plata con Lezama, que el plan Larkin la liquidó en el 60, 59, 60. ¿Y fue cerrada definitivamente? Fue cerrada definitivamente. Definitivamente, exactamente. Y desapareció, por ejemplo, era una cuenca lechera sobre todo, ¿no? Y desapareció totalmente. Y comandante Giribones es un militar, ¿no? Comandante Giribones hubo un levantamiento de los hacendados del sur. Son los libres del sur, que le llaman en Chascomús. Hay todavía una columna y demás, que eran los hacendados que se levantaron contra Rosa y los liquidaron. Al extremo que el sobrino de Castelli, lo mataron finalmente en Castelli y pusieron su cabeza en una pica como ejemplo, ¿no? Era el sobrino de Castelli de la primera junta, ¿no? Es decir, y este comandante Giribones era uno de los comandantes y le pusieron allí porque Chascomús es una zona de la oligarquía terrateniente, es una de las mejores tierras para engorde. No es por casualidad que Alfonsín con todos sus secuaces se compró la mitad de Chascomús también, ¿no? Aunque no aparece por ahí. Sí, mi familia, mi viejo obrero rural, mi vieja sirvienta de estancias, durante un tiempo cuando yo chico, fuimos a la escuela hasta cuarto grado allí porque no había más. Después yo hice un poco con maestra privada en el propio campo, quinto y sexto. Esa es mi educación. Entré una vez en el secundario, ese primer año, y no me dio el cuero porque ya era delegado y demás. Pero yo en el campo tenía mucho interés por saber qué era radio. ¿Cómo? Y me inscribí en un curso de radio. ¿Llegaba ahí la radio? Sí. Sí. Claro. Casi nadie tenía radio. La primera radio se la hice yo a mi viejo. Pero yo quería saber qué era la radio. Una calentura con eso. Empecé, te supone, un curso de radio en el campo por correo, con el correo que llegaba cada semana, en despelote. Pero un día cayó mi abuelo, gallego viejo, emigrado de España. Se vino a los 16 años el viejo de España. Se quedó en Brasil unos años, se metió en el Mato Grosso. De ahí se vino acá, trabajó en la Quilmes, se volvió tuberculoso porque trabajaba 18 horas el viejo, y a eso lo mandaron al campo. Y se fue a Chascomús, y ahí aparecimos todos nosotros. Así que yo parte de mi vida me crié con mi abuelo, mi viejo muy afuera, mi vieja muy... Y cuando ya tenía... Bueno, en el campo hice medio de todo. Junté maíz, esquilé, estuve en una cuadrilla de esquila y fui boyero de tambo. Y un día cayó mi abuelo, que ya estaba en Castelli, en la ciudad, y me dijo: Nano, ¿querés estudiar radio? Yo te hago entrar en una casa de radio en Castelli. Zumbando me fui. Mi vieja me dijo: váyase a ser hombre, me dijo. Así, váyase. Y trabajé en una casa de radio unos meses, y después el viejo me hizo entrar en la usina eléctrica del pueblo, que era usina cooperativa en ese momento. Bueno, ahí atendí máquinas, limpié, atendí máquinas y fui electricista en los últimos años. Estuve casi 10 años en la usina esa. ¿Cuánta gente trabajaba en la usina? 15 personas más o menos. Es bastante para Castelli en esa época. Ya ahí se me armaron los primeros despelotes, porque echaron uno, apareció el sindicato de Luz y Fuerza de la provincia, que estaba en Mercedes, dijo: hay que organizar el sindicato, y en mi casilla, yo ya vivía solo, organizamos el sindicato de Luz y Fuerza. Ahora, ¿en qué año sería más o menos eso? Y fíjate, yo estuve en Castelli del 48 al 58, ahora sí, habrá sido un poquito antes de ir a la colimba. Yo fui en el 54, 53, 54. ¿Y qué pasó en esa época ahí en el campo con el 17 de octubre del 45 y eso? Yo de eso no me acuerdo, yo todavía estaba en el campo en ese momento, ahí no llegaba nada. No había radio, mi tío cada tanto compraba la prensa, le llegaba a la casa, pero en mi casa no se leía. No había radio, no se leía, se vivía en la idiotez del campo, como dice por ahí. Alejado del mundanal ruido, ¿no? Sí. Pero ya en Castelli, entonces, con la usina, yo me incorporé en algunas cosas con la juventud peronista de ahí. No tanto una militancia, sino cuando había elecciones me acercaba a ellos, había lindo asado, y cuando hacíamos una manifestación íbamos a la casa del radical, que era un sastre, a putearlo. Pero resulta que los campos de al lado son de Martínez Dios. Esa era la época de las boinas, ¿no? Los radicales los blancos, los conservadores rojos y el peronismo boina verde, ¿no? Así era en mi pueblo, por lo menos. Así era, así. De nuevo mi viejo abuelo se viene a La Plata y yo vengo a visitarlo un día y me dice: ¿querés entrar en Astillero de Santiago? Tengo un policía que te puede hacer entrar. Por favor.
pero me vine zumbando. En Castelli habíamos construido con lo de la usina Luz y Fuerza, la CGT también de Castelli. Ferroviarios, madereros y soderos constituimos la CGT, me acuerdo. Yo tenía un conflicto ya con la usina, porque tenía enfrentamientos con la directiva de ahí y el sindicato que no me daba pelota. Me vine a Astillero, entré en Astillero, para mí era, bueno, 2.000 laburantes, con un gran despelote. Yo venía de una usina de 20 tipos, de trabajar en corriente continua, y me encuentro que acá hay corriente alterna. ¿Cómo mierda la corriente alterna? Que es, bueno, en mi vida. Iba de casi un sector del campo a la ciudad de La Plata, que casi no es Buenos Aires, pero una ciudad. Casi. Y se iba de un lugar de 15 trabajadores a uno de 2.000. Claro. No me tira atrás Castelli, que Castelli no tiene, ya no es campo, ya eran 5.000 y pico de habitantes en ese momento. Bueno, y en La Plata, para mí, una vida nueva. Me incorporé a la escuela industrial en ese momento también, justo que entré. Además, ya enseguida salí de delegado. En ese momento ATE estaba totalmente destruido, venían de una huelga, 59. Yo entré a Astillero septiembre del 59 y empezamos a... Una pregunta. ¿Y el golpe del 55 dónde lo agarra? En la Colimba. Colimba, en la Patagonia, Colonia Sarmiento. Ajá. Ahí tengo una buena anécdota, ¿no? 3 meses con el fusil al hombro para que salíamos a Comodoro porque los obreros iban a prender fuego los pozos de petróleo. Y unos días antes llama una concentración, ¿cómo se llama? Una formación en la plaza. El coronel comandante dice, bueno, ha habido pequeños grupos revolucionarios en Córdoba y en Bahía Blanca, los hemos liquidado, qué sé yo qué. A los 8 o 10 días llama el tipo otra nueva concentración. Ha triunfado la gloriosa revolución libertadora. El mismo tipo, hijo. Milico tenía que ser para ser falluto, hijo de puta. Bueno, ya en Castelli entonces me incorporo a la usina, a la Astillero Río Santiago. Astillero Río Santiago, Era el mejor astillero de toda Latinoamérica de su época, sí. Y no lo han podido destruir. Lo interesante es esto, ¿no? Ha habido resistencia Hay 50 desaparecidos de astillero en la época de la dictadura y no lo pudieron destruir, Sigue siendo estatal y sigue fabricando barcos. Yo empecé la escuela industrial y en la escuela industrial no sé qué debate, se armó un día que ahí con los compañeros, yo ya tenía 24, 25 años, y yo di opiniones sobre Estados Unidos, que eran unos mangas explotadores, y un tipo al salir me dice, che, vos estás en la FEDE. ¿La FEDE? ¿Qué es la FEDE? La Federación Juvenil Comunista. Déjame que te toque, yo nunca en mi vida vi un comunista. Bueno, yo ya era delegado, ya tenía todos los despelotes, y evidentemente que el Partido Comunista, con un cuadro muy, muy bueno que hubo en Berisso, de esos viejos, un viejo entrerriano, me ayudó realmente y nosotros construimos todo un despelote en Astillero durante los 5 años que estuvimos. Yo llegué a ser secretario general de la Junta de Delegados interna, una huelga que tuvo repercusión nacional porque tomamos el astillero y demás, y me echaron después de todo eso. ¿En qué época lo echan? A mí me echaron en 63, casi 64. Lástima que perdí el telegrama de despido. El telegrama de despido decía, por su conocida militancia comunista y por recibir órdenes de Moscú. Milico tenía que ser para ser bruto, hijo. Bueno, por supuesto, después hice un juicio, se le gané, qué sé yo, con eso compré los muebles cuando me casé después. Bueno, y después de astillero, anduve navegando por ahí en 1000 trabajos. Trabajé en la obra de construcción de la usina de La Plata cuando llegaron los 32.000 volts. Trabajé vendiendo seguros, trabajé, qué sé yo, 1000 cosas. De todos los lugares me fueron echando. ¿Y en qué momento, en qué época se incorpora usted al partido? ¿A la FEDE primero, al partido después? En el 59, precisamente. En el 59. Al poquito tiempo entré en el astillero, que ya enseguida salí de delegado, porque nadie quería ser... No es que yo era extraordinario y me eligieron. Nadie quería ser delegado después de la derrota esa. Pero yo venía con la calentura de la cosa sindical de mi pueblo, me propuse y salí rápidamente y empezamos a construir de ahí. Fue muy interesante la construcción porque nosotros llegamos a tener 50 afiliados militantes dentro de astillero, base y escuela. Son 3 fábricas esas, casi 3.000 obreros en las 3. ATE, seccional ATE. Trabajamos juntos con la Juventud Peronista durante un periodo hasta que me echaron. Después el amigo Orbats, que todavía anda por ahí, trabajando con la Marina de Guerra, que era el secretario de la Juventud Peronista, se abrió de gambas porque sacaron un comunicado diciendo que los comunistas eran los cancerberos del gran capital, qué sé yo qué, me echaron más a la mierda. Remató la echada que había hecho, ni reincorporación, ni nada de eso.
Así que yo empecé militando en la Juventud Comunista, fui miembro del Comité Central de la Juventud Comunista, por ahí alguna solicitada de FAEDA debe estar mi nombre, y después pasé al partido ya grande, ya como 38 años, una cosa así. En aquella época en la dirección de la Juventud Comunista había gente de más o menos grande. Yo debo decir que en el Partido Comunista aprendí mucho, pero también me fui dando cuenta que después no servía para lo que yo lo quería. Y eso lo comprobé finalmente ya cuando estaba acá en la capital, estaba al frente del puerto de Buenos Aires. Como antes de eso, ¿usted viajó, fue de los tantos que viajaron a Rusia? Yo viajé varias veces a Rusia. Primero con una delegación de Juventudes Políticas, que ojalá lo alcance a ver esta grabación, pues estuvo también el que hoy es diputado radical, se me fue de la memoria, se me fue, discúlpenme, Storani, que jugó un buen papel con nosotros, un hombre democrático. Después no sé si sigue siendo así, pero allí cuando tenía 20 años, fue una delegación de Juventudes Políticas, unos 25 compañeros de todas las tendencias a conocer la URSS, era una práctica que hacía la Juventud Comunista. En otro momento fui a Bulgaria a un congreso de la Federación Sindical Mundial, y de ahí estuve también en Hungría unos días en el Congreso de la Juventud Comunista del Mundo. Ese fue uno de los viajes, dos de los viajes. Otro viaje fue cuando pasé al partido, un año en la URSS, en la Escuela Internacional. ¿Un año estuvo en la URSS? Un año. Y después ¿Cómo se llevó con el frío? No, bien, no hay problema en el frío. En la URSS en ese momento no había problema, está todo calefaccionado. Desde el coche que te llevan hasta el colectivo, desde la habitación, está todo calefaccionado. Pero son 15, 20 grados bajo cero, ¿no? Tener 35 grados bajo cero ahí, ¿no? Hacías pis y cada vez se quedaba parado. Sí, se congela en el aire. Terrible, ¿no? Sí, el frío. Pero nosotros vivimos, y la gente en general, ¿no? ¿Qué encontré en la URSS yo? Tranquilidad. Una tranquilidad en la gente, que uno está desesperado, si me corro. El ruso era tranquilo, pero al mar. No tenía esta locura del capitalismo que corre, que va, que... Ahora, gente en Moscú, pero impresionante la cantidad de gente en la calle. A mí me parece que los 18 millones que tiene Moscú salen todos al mismo día, a la misma hora, más o menos. Los subtes, todo lleno, ¿no? Los subtes son impresionantes, ¿no? Son impresionantes, sí. El subte de Moscú es extraordinario. Es así, y después un circular y después otro circular. Entonces vos podés de todos lados a todos lados. Además la decoración en la casi 300 kilómetros de subterráneo. Es una obra del socialismo esa, no jodan, empezó en el 35. ¿Y qué recuerda de la relación con la gente? No tanto los miembros del partido, sino la gente siempre, yo lo que digo es la tranquilidad, la afabilidad de la gente. No una cosa que te tiene, que no sabe. Parar un tipo en la calle, de poder, con la dificultad que uno tiene de hablar el ruso. Si tenés un traductor al lado, mejor, si no, viste, quedás ahí como... no, la gente tranquila, amable. Ahora, ya se veían, y uno no iba a investigar eso, pero se veían la burocracia actuando, ¿sí? Cosas así que vos decís, pero ¿cómo puede ser? Hay cosas que vos decís, qué sé yo, por ejemplo, nosotros íbamos a trabajar en algunas fábricas, los sábados rojos íbamos a algunas fábricas. Y veíamos primero una tranquilidad. Yo vi tipos, yo conocía la fábrica Carla Peugeot, la conocí de adentro y conocí la línea. Y que te pasa un coche y te pasa otro poniendo baguette y yo vi al ruso poniendo la baguette y yendo al fondo a jugar al ajedrez con el otro. Que acá ni en pedo podía ver eso, ¿viste? Pero era interesante, ¿no? Y yo le pregunté a los rusos, ¿pero por qué? Y porque el socialismo, porque la gente viva bien. Dice, si hay un caso de guerra, nosotros duplicamos, aceleramos la fábrica y podemos cumplir. Es decir, ¿para qué precisamos matar a la gente? Me contestaron, ¿no? Ahora, veías casos de burocracia. Por ejemplo, después del trabajo en el día, tenías un balance y lo hacías junto con el personal, a veces el balance. Y, por ejemplo, mucha bronca. Me acuerdo una vez que un tipo decía, pero no puede ser, tengo que hacer 4 boletas para conseguir un tornillo del pañol. ¿Cómo puede ser? Me paso un día para conseguir un tornillo, ¿viste? Esa cosa, la fábrica puteando. En otras tuvimos, yo le dije, mira, yo soy delegado acá, te armo un despelote, cosa tirada, sucia, para que la gente se lastime. Si vos veías aspectos, cosas que decías, bueno, una tecnología que, bueno,
la torre de la televisión, 380 metros allá arriba, un restaurante que gira. Y vos ibas a subir a la torre y tenía los primeros escalones de madera que se hacían así, cosas de loco, ¿viste? ¿Cómo puede ser, viste? En el hotel que estábamos, en el Hotel Yunus, los pasillos amplios, como todo, pero 3/4 partes con alfombra y el resto nada. ¿Por qué? Y porque la fábrica lo hace de ese ancho nada más. Son cosas de loco, ¿viste? Pero dirigí el país, ¿cómo no? La alimentación bien, yo no vi chicos en la calle, todo el mundo estudiando. Yo creo que millones de rusos hoy deben estar puteándose que se les cayó el sistema, ¿eh? A pesar de Stalin, a pesar de las barbaridades, a pesar de todo eso. Pero se nos cayó a la clase obrera en el mundo un estandarte que era Podemos. Se les cayó un Sanón como puede ser en nuestro país, ¿no? ¿Viste que los obreros podemos dirigir? Que no precisamos de los burgueses. Está claro, lo que muestra toda la experiencia de las fábricas recuperadas en la Argentina, más allá de cualquier otra consideración, es que los trabajadores sin el patrón y sin el capital pueden autoorganizarse y sobrevivir. Sí. Ahora, también no hay que confundir esto, que algunos lo confundieron. Consiguiendo fábrica tras fábrica vamos a llegar al socialismo. Ah, no, claro. Acá claro. hay que terminar con la burguesía. No hay vuelta con eso. Hay que terminar con ese Estado opresor y crear uno nuevo. No me cabe duda. La fábrica recuperada por la gestión obrera es emblemático. Es decir, son experimentos pequeños que no transforman la sociedad, pero dicen, algo se puede hacer. Hay otra forma de planificar, otra forma de organizarse, distinta a la barbarie actual, ¿no? Es eso. Ahora, nadie piensa que va a llegar, obviamente. Y mi diferencia principal con el Partido Comunista cuando me fui estaba en esta cosa de no ir hacia el camino revolucionario. Bueno, y lamentablemente hoy están chupándole las medias al gobierno kirchnerista. Y el gobierno kirchnerista nos pasa con estas cosas, ¿no? Es decir, las eras con compañeros, trabajadores, con cadena perpetua por luchar contra el impuesto al salario. La cadena perpetua es un hecho inédito, ¿no? Es algo similar. Ahora no se animaron a meterlo, porque lo hemos armado tal despelote con el movimiento de solidaridad que no están en cana los compañeros. Pero mientras tanto, hay 4 compañeros más de la dirección del sindicato de YPF, ahora en cana, que hubo toda una delegación. Para mí el momento central pasa si podemos abordar o no más masivamente, no solamente la izquierda, si podemos llegar más a la base del proletariado, este problema de la represión. Antes de comenzar estábamos hablando. Yo estaba viendo hoy un video de la represión en Tucumán a los bancarios, sí, pero es terrible lo que ha hecho. Y ahí no fue los policías de civil, que son las patotas estas, fue la policía oficialmente, ¿eh? Es así la cosa. Si no logramos armar una movilización más grande de la base, y lamentablemente, bueno, hoy en este momento hay 12.000 trabajadores de la industria del automotor que no están y eso, ¿sabés cómo manda para atrás en la fábrica? Hasta para agarrarte un volante a veces. Hay miedo de perder el trabajo. Perder el laburo. Ahora, fíjate qué cosa, el otro día fuimos a una fábrica grande, metalúrgica, a entregar el roble, y sale un tipo y dice, me echaron. Pero llamé por teléfono porque mis hermanos están en Gestán, dice, también están en la puerta acampando, también lo echaron. Bueno, en Gestán hay un problema ya hace un tiempito, ¿no? Bueno, en Gestán el problema es, esto se parece al 52, y a lo mejor ustedes, yo no lo viví concretamente, pero en el 52 los bancarios hicieron huelga y el gobierno de ese momento los peló y les puso un colín barlado. Los ferroviarios, yo era ferroviario, los peló y les puso un colín barlado. En Gestán en este momento está la policía en el comedor, en los lugares de laburo y la gendarmería afuera. Es decir, ¿qué es esto? Si no es fascismo, que anda muy cerca. La gran huelga bancaria en la época de Frondizi, que también los militarizaron. También militarizaron. Volvamos a la época que me interesa, cuando usted activaba en portuarios. En esa época el puerto eran miles de trabajadores, ¿no? 33.000 trabajadores. 33.000. Así. ¿En Puerto de Buenos Aires? Puerto de Buenos Aires. 30 sindicatos por el otro lado. Eso muestra también el despelote, ¿no? Cada tipo que tenía 3 tipos se hacía un sindicatito. Era la época de que no había casi nada mecanizado, ¿no? Era mucho trabajo. Claro, cuando vino el container, ahí fue un viejo portuario con la bolsa al hombro, así ¿no? es. Nosotros ahí desarrollamos, bueno, no yo particularmente, ya venía de muchos años el Partido Comunista, un trabajo serio. Nosotros teníamos, creo que 15, 16 células del partido dentro del puerto,
un local ahí a la vueltita de la Vuelta de Rocha, y un local un conventillo, donde la gente venía, tenía para dormir incluso, porque te presentaba a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, y si te tomaban, yo estoy hablando ya del momento que empieza a haber la desocupación, que era gente, pero cantidad de gente impresionante en la calle. Que iban con cupo y una especie de capataz elegía a quién sí, quién no, ¿no? Así es, el CEDECON le llamaban, Centro de Contratación. Claro. Miles de tipos queriendo dar la libreta de cosas, y el tipo, vos vení, vos. Exactamente. Ahora, yo vi cosas terribles en el puerto en ese periodo de la gente. Por ejemplo, bueno, una fue sacarse sangre, con eso tenías el día. Todo el mundo que sacaba sangre, creo que sacaba sangre en el país, porque la forma era tener el día pago, porque el tipo venía de la loma, en general gente del interior, de Gran Buenos Aires, para decirlo, no tanto del interior, ¿no? Pero de este inmenso Gran Buenos Aires. Y de salida, ¿qué hacía la gente? Uno ponía el dedo así, el otro le daba un garrotazo, ¡ah! Se lo quebraba, y estaba 2 meses, 3 meses, y tenía cierta indemnización por el dedo. Pero eso se fue perfeccionando, y no es culpa de la gente. Vino un tipo y dice, te cobro tanto y te doy la inyección. Entonces ponía el dedo, no había tanto garrote, tanto dolor en el garrote, y cobraba igual. ¿Y la inyección qué era? ¿Le inflamaba todo? No, anestesia. Para... Pero después aparecía lo otro, ya el abogado ya sabía que se iba a romper el dedo y ya tenía el abogado al lado. Pero además, el capataz, la empresa sacaron que si no se rompía el dedo trabajando, no se lo pagaba. Entonces se arreglaba con el capataz, tomá tantos mangos y me convocás hoy que me rompo el dedo. Al final era toda una relación comercial. Una relación comercial terrible, terrible. Y quedaron 1000 y pico de los 12.000 portuarios que eran en ese momento. Y quedó una gente muy estropeada. Porque además, por ejemplo, ya se paliaba para balancear los barcos, si bien entraba por redes el cereal, pero había que estar abajo paleando, y eso ya traía glifosato. La gente, muchos ciegos con ese y me imagino con problemas de bronquios. Todo un despelote. Claro. Gente, para decirlo de alguna forma, mucho extranjero, del interior, mucho paraguayo. Yo ahí creo que me aprendí a ser traductor de algunos compañeros paraguayos que te traían el volante y vos tenías medio que adivinar, medio un guaraní, medio, yo no sé nada de guaraní, pero en consulta se lo sacábamos. Y nos destruyeron eso. Es decir, lo de Menem fue la destrucción total de eso. Después se logró reagrupar una parte de todos aquellos estibadores. Yo reivindico mucho a Panchito, que hoy tiene este grupo de estibadores de pie, que tomó una consigna. Cuando vino Kirchner, dijo, acá está, y dijo una reivindicación histórica, tomó una reivindicación histórica, que les dé el ANSES los años que le faltan a los viejos. Sí, que se reunían ahí, eran cientos y cientos en el Bajo, ¿no? Ahí miles se reunían. Yo estuve en alguna reunión de Y Kirchner le dijo que sí de salida, lo quiso enganchar. Y no lo firmaba, y un día se le fue con 10.000 tipos y le rodearon la casa de gobierno, te prendemos fuego las gomas. Y se lo firmó. Y empezaron a actuar. Pancho, ¿qué hizo? Cobraba lo que cobran con fines de hacer una quinta para los estibadores jubilados, que hoy está en Derqui. El cumpleaños mío lo hicimos allí, una quinta de 8 hectáreas. Pero el compromiso era que creara un partido, el Pancho vive en La Salada, que creara un partidito adjunto y le puso el Partido de la Revolución y de la... Le dieron una patada en el orto, lo metieron en cana en Ezeiza, estuvo 10 meses en cana, él, la mujer y no sé cuántos otros. ¿Y eso fue en qué año? Y hace ya 6, 7... ¿Cuánto recién viene Kirchner? ¿Cuándo recién? Sí. 9 años. Sí, 8 o 9 años. Eso volvió a haber una concentración, salió, y hoy tienen en el puerto lo que fue el comedor de la Unión Ferroportuaria, en la entrada Wilson. Ellos coparon eso, lo tienen, y hacen asambleas permanentemente con los jubilados. Claro. Ahora se ha empezado a desarrollar. Bueno, usted sabe que yo trabajaba ahí en el ferrocarril en Maipú 4 y muchas veces íbamos a comer al puerto, eran unos guisos. Comedor tenía calor por una semana con ese así es. Sí. Para gente que hacía trabajo fuerte, además, no para nosotros.
volvamos a cuando está en el partido, porque hay tres cuestiones que me interesa su reflexión a través de los años sobre la posición en aquel momento y ahora. La primera de ellas es la Revolución Cubana. Yo lo viví estando en el Partido Comunista y ahí se veía como una aventura. Como una aventura. Uno decía, pero carajo, hicieron la revolución. Pero vos estabas en una organización. ¿Y hasta dónde tenés? Si, yo empecé a ser más independiente una vez que me fui de partido también. Porque yo preguntaba cosas y quedaban en... Yo hinché mucho la pelota con esta cuestión de revolución democrática, burguesa, agraria, antiimperialista, con vista al social. ¿Pero qué quiere decir democrática burguesa? Bueno, no, porque es una etapa. Nunca me satisfizo eso, ¿no? Bueno, la concepción estalinista de la revolución por etapas, claro, ¿no? Yo, pero tampoco, una vez quise pedir, bueno, yo quiero, critican tanto a Trotsky, yo quiero leer Trotsky. No, las cosas del enemigo nosotros no la distribuimos. Tampoco se me ocurrió ir a buscar Trotsky por otro lado a mí, ¿no? Entonces, yo fui militante de todos los días, fui funcionario del partido durante un tiempo. Cuando me mandaron a la URSS y demás, yo ya era financiado por la juventud y el partido. Y lo que desencadenó para mí fue la propia actividad en el puerto, que yo veía que no nos daban pelota. Y era de Buenos Aires, el puerto, esa cantidad de concentración de trabajadores, el centro de la cuestión. Y era más importante por ahí una poesía de no sé quién que una nota nuestra, vuelta a vuelta en el periódico. Pero lo que desencadenó finalmente la cosa fue que nos mataron un compañero del partido que trabajaba en el Teatro Colón en Villa Fiorito, que hacía chocolates, que trabajaba con los niños ahí, salió un loco y lo cagó a tiro y lo mató. Y el que lo mató era un portuario. Fue el periodo donde el partido habló que cambiaba la línea hacia una revolución. O sea, ahí ya estaríamos ya casi en el 70 y algo, 80. 80 y pico, ¿no? Porque 80. Creo que en el 86 es el viraje del PC, ¿no? No, pero no. El 16º Congreso, me parece que es en el 86. Creo que sí, que es en el 86. No me acuerdo bien. Por ahí, no pero bueno, por ahí. Mi Alzheimer No, pero funciona. ¿Cómo ve hoy entonces el tema de la Revolución Cubana? Una cosa es la posición del partido. A mí me parece que si hubiera habido otras revoluciones en el mundo, la Revolución Cubana podría haber llegado al socialismo. Porque no fue, es decir, aunque el comienzo fue guerrillero y fue no apoyado en la clase, pero en el transcurso yo creo que sí la clase la fue tomando. Yo creo que desde adentro se podría ver. Pero ahí faltaron dos cosas, me parece. Yo creo que Fidel es un hombre muy democrático, muy capaz, pero no ve a la clase obrera como dirigente. Es decir, y lamentablemente, yo digo, el Che tampoco la vio. Aunque la proclamaba, yo con el guevarismo no estoy del todo de acuerdo. Yo soy más clasista que el guevarismo. Ahora, bueno, todas las conquistas que tiene el pueblo cubano es la Revolución Cubana también, ¿eh? Forma parte de esa realidad, claro. Es parte de la realidad. Y hablando de eso, la segunda cuestión, respecto a la guerrilla, a la lucha armada, todo ese tipo de cosas. A mí siempre, es decir, yo hice instrucción en el partido de autodefensa, claro, como era lógico que se hiciera, y como creo que hay que volver a tomarlo, pues no pueden cagar a palo estos tipos en la puerta de una fábrica. Pero la guerrilla yo la viví como que era un grupo aventurero al margen de la gente. Y lo sigo pensando que es así. Yo tengo un gran respeto por Santucho. Creo que fue el primer tipo y el único que puso a fondo la idea del poder. No hubo otro que, ni por casualidad el partido de poder allá, cuando todos tuviéramos bisnietos, qué sé yo qué. No, el Partido Comunista nunca se lo creyó. Y el trotskismo no tenía influencia en ese momento, no había nada. Ahora, sacar los laburantes, como tenía el PRT en la fábrica, para llevarlo... Y yo, la guerrilla, ¿cómo la vivía? Y mis vecinos se ponían rejas para que no vinieran los guerrilleros. Esto era una realidad. La gente no aceptaba la guerrilla. Por más que yo hoy, muchos de los compañeros que están en el Roble, grupos que están en el Roble, vienen del guevarismo. Y tenemos una discusión permanente con eso. Bueno, son dos concepciones. Yo creo... Discúlpame. Ahora, llega un momento que yo estaría de acuerdo con la lucha armada de un pueblo contra la burguesía. Eso es una cosa. Ahora, la guerrilla al margen de las masas, que eso desata conciencia, para mí al contrario. Es como si me dijera, los despidos ayudan a que
No, la gente cierra el culo cuando ve los despidos. Cuando ve el guerrillero y uno está convencido, se las toma la mierda. Es decir, la guerrilla al margen. Ahora sí, pará. Te echaron, tener a gente y bueno, defender, viejo. Y ahí empieza la cosa. Empieza como autodefensa de masa. Y yo creo que la burguesía no te va a entregar la fábrica diciéndole, démela, por favor. No, seguramente. Y creo que algunos quedaremos en el camino. Bueno, yo voy a quedar antes, me parece, pero... Sí, somos varios, vamos a quedar antes. Una tercera cuestión, porque usted se va del partido, si no me equivoco, en el 82, algo así me dijo. 82, 83. O sea, vivió dentro del partido toda la época de la dictadura, del último de Videla. Sí. Las posiciones del partido, etcétera. Y las posiciones del partido eran conciliadoras. Nosotros en el puerto nos negamos en algún momento a difundir resoluciones del Comité Central. Especialmente el Comité Central ya armado a partir de Echegaray, que en su vida trabajó. Vamos a ser claros. No empecemos a hablar de obrero ahí. Echegaray es maestro, 2 meses estuvo de maestro en San Juan y después fue funcionario desde los 18 años hasta ahora del Partido Comunista. Y yo creo que el Partido Revolucionario de la clase ya tiene que componer la clase, parte importante de la clase en la actividad. No niego el aporte de los intelectuales a esto, pero loco, si hablamos de la clase, vamos a estar los laburantes en la dirección concreta, ¿no? No, y después se desbarrancó del todo, y hoy el cristinismo, esto es... Sí, el 16º, que fue, bueno, alrededor de mediados de los 80, el 16º Congreso... es el Congreso del Viraje, reconocen, se autocritican de la relación con Videla, con el... se replantean la estrategia y finalmente terminan lo que derivó, ¿no? Así es. Fue un chamullo como para que, bueno, tuvo por todas las rupturas que tenía y las sigue teniendo. ¿Qué queda ahora del Partido Comunista Argentino, que supo ser muy poderoso y muy fuerte? No sé, yo le he perdido tal el rastro que no... ¿En la fábrica se ven militantes del PC? Yo no conozco a nadie. En la fábrica conozco grupos que vienen del trotskismo, del guevarismo, pero del Partido Comunista yo no conozco a nadie. A nadie. Absolutamente a nadie. En los barrios, por ahí te encontrás alguno. Claro. O viejos, gente en la radio. Claro, viejos militantes que hacen lo que pueden en estas condiciones, pero sin una organización, sin un partido. Como cuestión general, después de una larga y dura lucha de toda su vida, de sus orígenes, el partido, fuera del partido, los periódicos, la fábrica, ¿qué balance hace de toda esa trayectoria? Si pudieran hacer otra vez, la haría de nuevo, perfeccionándola, pero la haría de nuevo. Yo creo que si no hay gente entregada al proceso revolucionario, con todos los errores que puede tener, no hay revolución. Es decir, la clase obrera no llega por sí mismo, y en esto comparto totalmente la posición de Lenin. Hace falta gente que ayude a pensar, que ayude a razonar, que se constituya en la herramienta de la clase, no en cooptar la clase y yo te utilizo, no, que sea la herramienta, que en cada paso ayude a sacar conclusión, a elevar su conciencia, a ver que este mundo puede ser distinto. Por eso Zanón podía ser muy bueno como ejemplo, ¿ves? Podemos los obreros. Bueno, pero no es tomando una a una. No, claro. Ahora, ¿y de eso qué conclusión saca, de esas concepciones que usted plantea, que me parece muy interesante, qué conclusión saca en realidad en relación al trabajo sindical? Que muchas veces la izquierda va como la verdad revelada, no escucha. A mí me parece que hay que partir del 2000 para acá con cosas diferentes. Nos echaron, destruyeron la industria, 5 millones de tipos en la calle, una desesperación total. En mi barrio, en el barrio Obligado, al lado del río Reconquista, no quedaron árboles. La gente cortaba el árbol verde para hacer de comer, no había comida. Armábamos ollas populares. Es decir, los vecinos armábamos, no tenemos que morfar. Ahora, vino Kirchner, fue un hombre muy inteligente de la burguesía, en mi opinión. Fue capaz de decir, no, pará, acá se nos va todo. Es decir, hizo un poco un estadito de bienestar propio. Yo creo que los estados de bienestar en el mundo es porque se les dividió el mundo en dos y la burguesía tuvo que decir con Kirchner, demos algo, porque si no acá nos quedamos sin nada. Creo que Kirchner hizo eso de salida. Bueno, hay 3 millones, 4 millones de laburantes nuevos, y laburantes nuevos cuando entraron a trabajar eran purretes que no tenían la menor idea de nada. Se perdió toda esa experiencia obrera y sindical, ¿no? Se perdió. Ahora hay todo un... Se perdió. Fíjese usted que en las grandes fábricas ahora
el 50% son trabajadores de 29, 30 años. ¿50%? ¿Sí? ¿En qué fábrica? El 80, el 90%. Y los que quedaron viejos son los viejos, no sirven para mierda. Los que no lo mataron porque no, y los que eran alcahuete. Vamos a ser claros, los despelotes. Ahora, una cosa es cuando el obrero entra, 2003 en adelante, y otra cosa es ahora. Pasaron años. Y loco, vos estás dentro de la fábrica y bueno, te laburo. Pero después te empezás a dar cuenta que el patrón es el hijo de puta. Nos jodamos. Es decir, la experiencia misma empieza a ver el rechazo y a ver el despelote. Además, creía que la tenía para siempre. Hoy tenés una clase obrera que está pensando que va a trabajar unos años y se va a ir a la miércoles. Que no da. Porque las fábricas toman, echan. Y tenemos que decir que me parece que la tradición sindical se ha roto y recién empezamos a reconstituir algunas cosas. Ahí me pidieron el otro día algunas compañeras, a ver cómo podríamos hacer una cosa simple para que la gente entienda. Hicimos 10 puntos del trabajo sindical, pero de lo más simple, ¿no? Empezando, ¿qué es el sindicato? 10 preguntas. El sindicato no es la obra social, no es las vacaciones, el sindicato es un organismo para la lucha que tiene tradición en nuestro país. ¿Cómo se compone el sindicato? ¿Qué son los delegados? ¿Quién lo tiene que elegir? ¿Son delegados del patrón o del sindicato para el obrero o el delegado del obrero para lograr su reivindicación? Porque está así la cosa. Hay una izquierda que más o menos entiende, pero esa izquierda es todavía... De todas maneras, una de las características centrales del movimiento obrero argentino, que han pasado múltiples gobiernos, dictaduras, y las comisiones internas se mantienen. Esa comisión interna ahí en la base del movimiento obrero no ha logrado ser destruida, ¿no? Y además, comparativamente, la membresía sindical argentina es más alta que muchas. No, yo creo que no es así. Puede que no se haya sido destruida, pero hoy las comisiones internas, muchas de ellas son los alcahuetes de los patrones, son los capataces. Pero esa es otra cosa. No, ese es el contenido. Es decir, no han logrado ser internas, pero están jugando para los patrones, decididamente. Pero siempre se intentó destruir esos organismos de la clase y no han logrado destruirlos. Yo no creo que las comisiones internas. Las comisiones internas es una organización más o menos nueva. Yo creo que De Llenaro empujó mucho la idea de las comisiones internas. Lo que se destruye son los delegados. Es decir, el cuerpo delegado es otra cosa. La comisión interna son 4 tipos por arriba que están al margen de la masa. Es decir, nosotros no siempre. Depende de quién, pero es más fácil cooptarlo a la comisión interna que al delegado. El delegado tiene que ir todos los días con el laburante. La comisión interna está en una oficinita y sale a hacer un recorrido y no labura. El delegado tiene que laburar. Entonces... ¿Cuál es el elemento central homogeneizador interno de la clase en su concepción? Es una preguntita esa. ¿Cuál es? ¿Qué sé yo? Sigue siendo para mí el salario y las condiciones de trabajo. Salario y condiciones de trabajo, siempre. No, pero en términos organizativos me refiero. Y si pudiéramos ir, y yo creo que esto lo ha hecho la izquierda, ir recuperando cuerpos delegados, comisiones internas y seccionales de los sindicatos donde se pueda. Es decir, no hay mucho para contar. Uno podrá hacer el SUNA, otro podrá hacer Citraí, que empieza a desarrollarse. Algunos de la capital de los docentes. No me acuerdo los nombres como son, pero es el trabajo en la base con esta concepción, no hay otra. Es decir, es que el delegado, bueno, nosotros surgió delegado en una fábrica grande y el delegado lo usan para ir a buscar los medicamentos a la farmacia del sindicato y para traerle las mochilas a los pibes en la época. Y cuando empezaron a echar, vinieron con un bono de 10.000 pesos a cada uno para que no dijeran nada. Y el nuestro, que estaba bastante tapadito, no pudo quedarse callado. Si están para todos los obreros, sí, pero para mí solo, ¿por qué? Y se encontró los otros 14 delegados que componen la fábrica. Sos un hijo de puta, ¿no ves? Que yo tengo cumpleaños de mi nena, los 15 años, yo quiero mejorar el coche, qué sé yo. Los querían cagar a trompada, el compañero, por no querer agarrar los 10.000 pesos del patrón. Ahora, de esta, loco, en la UON, ¿sabes cuánto hay? ¿En el Mata cuánto hay? Sí, seguramente. Entonces, es decir, siguen existiendo, pero son cuerpos totalmente burocráticos cooptados por estos burgueses que dirigen el sindicato. Por toda esta capa de la burguesía porque no son los obreros que están dirigiendo el sindicato, aunque hayan trabajado algunos de ellos. Son los tipos que viven. Y eso conduce a que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando tuvimos el quilombo, usted se acuerda, en Dana. Sí.
y los compañeros no podían trabajar. Los compañeros que estaban en la comisión interna querían trabajar y la empresa no los dejaba trabajar. Porque si trabajaste, estás todo el día con él. Yo no digo que trabajé las 8 horas. Vas 8 horas, trabajás 3, 4, 5 horas, pero ligate con el compañero. Sí, sí. De la misma forma que nos sacaron aquella cosa que el laburante le pagaba la cuota al delegado. ¿Lo hicieron? Sí, sí, se hace por boleta. Se hace ahora por todo. boleta y entonces me sacan la cuota y yo te puteo al delegado. Antes el delegado tenía que dar la cara. No te pago porque sos un hijo de puta y no me defendés. Sí, es otra época. Bueno, tenemos que ir cerrando ya, Nano. ¿Cuál, desde una perspectiva de transformación radical de nuestra sociedad en el estadio en que estamos, cuáles serían para usted las principales tareas a realizar en esta época, en este periodo? A mí me parece que es avanzar en la conciencia de la clase, crear la fuerza revolucionaria dentro de la clase, crear el partido revolucionario, que creo que no existe, si no yo estaría en un partido. Es decir, no toda la izquierda me parece que es lo mismo, creo que hay diferencias, unos avanzan más y otros son más sectarios, pero todavía no tenemos una construcción que venga desde la propia base y que sea esa herramienta. Porque con actos revolucionarios o puebladas o malestares hay por todos lados. Tomo Europa, tomo la zona asiática, por todos lados hay despelote. En nuestro país hay luchitas por todos lados, pero todo está dividido. Y falta esa fuerza unificadora que sea capaz de poner toda esa energía que hay en una orientación única. Y yo creo que esto no es tan fácil, porque hay mucha rémora. Podías, pero se te cayó la URSS. La caída del muro. No, en esta etapa el capital concentra y homogeneiza por arriba y escinde, divide y fragmenta por abajo. Y eso en esa no hay otra que construir por abajo para mí. No hay grandes llamados. Yo escuchaba anoche en la reunión de la acera, tenemos que llamar desde acá a la huelga general. Pero somos 4 locos defendiendo lo de la acera. ¿Qué llamás? El obrero va a laburar. Si vos no tenés trabajo en la base, por más que grites desde acá. El problema es cómo trabajamos hacia abajo en la conciencia del laburante. Ese compañero que nos está esperando, que quiere luchar. No, para cerrar esto, tenemos que ponerle un título a esta entrevista. Pues no sé, no se me ocurre, eso pénsenlo ustedes. No, un viejo loco que hace. No, aparte de eso, le propongo crear conciencia desde abajo. Bueno, bien, correcto. Bueno, gracias por la entrevista. No, al contrario.